Una mujer billonaria caminaba sola por las calles cuando encontró un extraño viviendo entre cartones y basura. Algo en sus ojos la hizo detenerse. Él la miró y simplemente dijo: «¿Has vuelto?». Ella decidió llevarlo a casa sin imaginar que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Secretos del pasado salieron a la luz. Memorias perdidas regresaron como fragmentos de un sueño. Y lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una historia de reencuentro, perdón y segundas oportunidades que nadie podría haber imaginado. Una historia de amor, redención y propósito. Prepárate porque esta historia va a tocar tu corazón de maneras que no esperabas. Suscríbete al canal, deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. El aire de Barcelona olía a jazmín y promesas de otoño cuando Esperanza Mendoza caminó por última vez como la mujer que había sido durante 38 años. No lo sabía entonces. Claro está, para ella, aquella tarde dorada de septiembre no era más que otro día después de otra gala benéfica donde había sonreído por compromiso y firmado cheques por costumbre. El vestido de terciopelo carmesí que llevaba puesto costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, pero a ella le pesaba como si fuera de plomo. Sus tacones resonaban contra el adoquín mientras se alejaba del Gran Teatro del Liceu, donde acababa de terminar una cena de recaudación de fondos para niños desfavorecidos. Esperanza había donado 150.000 euros esa noche, había posado para fotos con políticos y empresarios, había pronunciado un discurso que su asistente había escrito y, sin embargo, se sentía más vacía que una habitación sin muebles. La heredera del Imperio Textil Mendoza podría haber tomado su chofer privado, su Mercedes blindado, o simplemente haber esperado en el vestíbulo hasta que alguien viniera a buscarla, pero algo en el aire fresco de la tarde la llamaba. Quizás era el cansancio de mantener esa máscara perfecta durante horas, o tal vez la extraña melancolía que la había perseguido todo el día como una sombra obstinada. Por primera vez en años, Esperanza decidió caminar sola por las calles de su propia ciudad. Se quitó los zapatos a las 3 cuadras y los llevó colgando de los dedos, sintiendo el adoquín frío bajo sus pies. Las calles del barrio gótico siempre habían tenido algo mágico para ella, especialmente al atardecer, cuando las luces doradas se filtraban entre los edificios medievales y creaban sombras que parecían guardar secretos de siglos pasados. Fue entonces cuando vio el callejón. No era más que un espacio estrecho entre dos edificios históricos, uno que probablemente había pasado cientos de veces sin notar, pero esa tarde algo la trajo hacia allí. Tal vez fue la forma en que la luz del atardecer se colaba entre los muros de piedra. O quizás el instinto inexplicable que a veces nos empuja hacia los momentos que cambiarán nuestra vida para siempre. Esperanza se adentró en el callejón con pasos cautelosos. El olor a humedad y hojas secas llenaba el aire, mezclado con algo más sutil, el aroma de las flores silvestres que crecían entre las grietas del pavimento. Y fue ahí, entre cajas de cartón amontonadas contra la pared y bolsas de basura que esperaban la recolección del día siguiente, donde lo vio. Un hombre dormía. O eso pareció al principio. Estaba recostado contra la pared de ladrillos, con la espalda apoyada y las piernas extendidas. Llevaba ropa gastada pero curiosamente limpia. Un gorro de lana desgastado y una barba de varios días que no lograba ocultar unos rasgos que, incluso en ese estado, tenían algo distinguido. Sus manos, aunque sucias, eran largas y elegantes, como las de alguien que había tocado piano o sostenido libros con cuidado. Esperanza se detuvo a unos metros de distancia. No era la primera vez que veía personas sin hogar en la ciudad. Pero algo en este hombre era diferente. No era solo su postura, que incluso en el sueño mantenía cierta dignidad, sino algo más profundo que no podía explicar. Una sensación extraña, como si estuviera viendo a alguien que conocía pero cuyo nombre no podía recordar. El hombre abrió los ojos lentamente, como si hubiera sentido su presencia antes de verla. Sus ojos eran de un azul gris extraordinario, del color del cielo justo antes de una tormenta. La miró directamente, sin prisa, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Y entonces, con una voz ronca pero extrañamente cálida, dijo algo que heló la sangre de Esperanza: «¿Has vuelto?». Ella retrocedió un paso, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado. «¿Me conoces?», preguntó, y su propia voz le sonó lejana, como si viniera de otra persona. El hombre sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos y los llenaba de una tristeza tan profunda que Esperanza sintió ganas de llorar sin saber por qué. «No lo sé», respondió él con honestidad desarmante. «Pero cuando te vi, sentí como si el aire volviera a mis pulmones después de mucho tiempo sin respirar». Esperanza Mendoza, la mujer que había construido un imperio, que había negociado con presidentes de países y directores de bancos internacionales, que nunca había mostrado debilidad ante nadie, se encontró sin palabras. Había algo en la manera en que este extraño la miraba que la hacía sentir desnuda, pero no de manera incómoda, sino como si finalmente alguien pudiera verla realmente. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, y la pregunta sonó más íntima de lo que había pretendido. El hombre frunció el ceño, como si estuviera buscando algo en las profundidades de su mente. «No estoy seguro».
Admitió después de un momento, hay muchas cosas de las que no estoy seguro últimamente. Esperanza debería haberse ido, debería haber llamado a los servicios sociales o haber dejado algo de dinero, o simplemente haber seguido su camino. Eso es lo que la Esperanza de siempre habría hecho, pero algo había cambiado en ese callejón, algo sutil pero fundamental. Como cuando se mueve una sola pieza en un tablero de ajedrez y todo el juego cambia. ¿Tienes hambre?, preguntó en su lugar. El hombre la estudió con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Sí, dijo simplemente, pero no solo de comida. Era una respuesta extraña, casi poética, viniendo de alguien que vivía en las calles. Esperanza sintió una punzada en el pecho, algo que no había sentido en años y que tardó un momento en reconocer como compasión genuina. Ven conmigo, dijo. Y las palabras salieron de su boca antes de que su mente racional pudiera detenerlas. El hombre la miró con sorpresa por primera vez. ¿A dónde? Esperanza miró su vestido de terciopelo, sus zapatos de diseñador colgando de su mano, y luego miró a este extraño que había aparecido en su vida como una pregunta sin respuesta. A casa, dijo, a tomar un café y ver si podemos averiguar quién eres. Se dirigieron hacia la salida del callejón juntos, ella caminando descalza sobre el adoquín y él a su lado con pasos silenciosos. No hablaron durante el trayecto, pero había algo en el silencio que se extendía entre ellos que se sentía más íntimo que cualquier conversación que Esperanza hubiera tenido en años. Cuando llegaron a la calle principal, Esperanza llamó a su chofer, Carlos, que había trabajado para la familia Mendoza durante 20 años, abrió la puerta del Mercedes con su profesionalismo habitual. Pero ella pudo ver la sorpresa en sus ojos cuando vio a su acompañante. Carlos, dijo Esperanza con la voz firme que usaba para los negocios, bueno, pronto lo sabremos. Por ahora, vamos a casa. Durante el viaje hacia la mansión Mendoza en las afueras de Barcelona, Esperanza observó a su extraño acompañante por el rabillo del ojo. Él miraba por la ventana con una expresión que no podía descifrar, como si estuviera viendo el paisaje por primera vez. O quizás recordando algo que había olvidado hace mucho tiempo. La mansión de los Mendoza se alzaba contra el cielo crepuscular como un palacio de cuento, rodeada de jardines que habían sido el orgullo de la familia durante generaciones. Pero cuando bajaron del coche, Esperanza notó algo que nunca antes había visto. Su acompañante miró los jardines con una expresión de tristeza profunda, como si estuviera viendo algo hermoso que había perdido. Es precioso, murmuró él, y había algo en su voz que hizo que Esperanza quisiera consolarlo, aunque no sabía de qué. La llevó al jardín de invierno, un invernadero de cristal victoriano que había sido su refugio desde la infancia. Era ahí donde iba cuando necesitaba pensar, cuando el peso de sus responsabilidades se volvía demasiado pesado, cuando la soledad se hacía insoportable. Era el único lugar en toda la mansión que se sentía realmente suyo. El aroma de jazmín flotaba en el aire tibio, mezclándose con el perfume de las gardenias y las rosas que florecían incluso fuera de temporada gracias al ambiente controlado del invernadero. Esperanza preparó café en la pequeña cocina que había instalado allí años atrás, observando cómo su invitado se movía entre las plantas con una familiaridad que la desconcertó. Estas gardenias necesitan más humedad, comentó él, tocando gentilmente una de las hojas. Las orquídeas están en una corriente de aire que no les conviene. Esperanza se detuvo con la cafetera en la mano. ¿Cómo sabes eso? Él la miró con sorpresa, como si no se hubiera dado cuenta de lo que había dicho. No lo sé, admitió. Simplemente lo sé. Se sentaron en las sillas de mimbre rodeados de plantas y luces suaves, con el café humeando entre ellos. Esperanza había tenido miles de reuniones de negocios, había cenado con royalty, había asistido a fiestas con las personas más influyentes del mundo, pero nunca había sentido la tensión extraña y eléctrica que llenaba el aire en ese momento. ¿Qué es lo último que recuerdas?, preguntó ella suavemente. El hombre cerró los ojos y se llevó las manos a las sienes, como si la pregunta le causara dolor físico. Lluvia, dijo después de un largo momento. Escalones de piedra mojados. Una mujer de vestido rojo que se alejaba, y una carta que nunca pude entregar. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en esa descripción, algo que tocaba un rincón de su memoria que había mantenido cerrado durante años. ¿Una carta?, repitió. Estaba en mi bolsillo cuando desperté en el hospital hace no sé cuánto tiempo. Los médicos dijeron que había tenido un colapso nervioso, que mi mente había decidido olvidar lo que fuera que me había causado tanto dolor. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón, pero la carta sigue ahí, la guardo aquí. Aunque no sé qué dice, nunca he podido abrirla. ¿Por qué no? Porque tengo miedo de lo que pueda encontrar. Esperanza entendía ese miedo mejor de lo que quisiera admitir. Había pasado años evitando abrir cajones de su pasado, evitando preguntas que podrían tener respuestas dolorosas. ¿Dónde has estado viviendo?, preguntó, cambiando el tema hacia algo menos intenso. En diferentes lugares, albergues a veces, otras veces en la calle. Trabajo cuando puedo. En jardines principalmente. Las plantas no hacen preguntas complicadas. Su sonrisa era triste pero genuina. Es una vida simple.
A veces pienso que es lo que necesito hasta que mi mente decida dejarme recordar quién era antes. ¿Y si nunca recuerdas? Entonces tendré que aprender a ser alguien nuevo. Había algo en la manera en que dijo esas palabras que partió el corazón de Esperanza. Una resignación tranquila que hablaba de alguien que había perdido tanto que había aprendido a vivir sin expectativas. Esa noche, después de que él se duchara en uno de los baños de invitados y se pusiera ropa limpia que encontró en el armario de su difunto padre, Esperanza lo encontró en el salón principal, sentado al piano de cola que había estado silencioso durante años. Sus dedos se movían sobre las teclas con una gracia que la dejó sin aliento. No era una melodía que reconociera, pero era hermosa y melancólica, llena de una nostalgia que parecía venir de muy profundo. Era como si estuviera tocando recuerdos que no podía acceder conscientemente. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó cuando la música se desvaneció. Él la miró con esos ojos grises que parecían cargar el peso del mundo. No lo sé, dijo simplemente. Pero cuando toco, por un momento, siento como si fuera yo mismo otra vez. Esperanza se acercó al piano y se sentó a su lado en el banco. Toca otra cosa. Él comenzó otra melodía, esta vez algo que ella sí reconoció: Chopin, el nocturno en el Flet Major. Era la pieza favorita de su abuela, la que solía tocar en noches como esta cuando Esperanza era pequeña y no podía dormir. Mi abuela tocaba esta pieza, murmuró ella. Lo sé, dijo él, y luego se detuvo abruptamente, mirándola con shock. ¿Por qué dije eso? ¿Cómo podría saberlo? El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular. Esperanza sintió que estaba al borde de algo enorme, algo que podría cambiar todo lo que quería saber sobre su vida. Quédate, dijo finalmente, al menos por esta noche. Mañana podemos averiguar qué hacer. Él la estudió por un largo momento. ¿Por qué harías esto por un extraño? Esperanza se preguntó lo mismo. Toda su vida había sido construida sobre la lógica, el control, las decisiones racionales. Pero algo sobre este hombre desafiaba toda la lógica que conocía. Porque no siento que seas un extraño, admitió. Eso me asusta más de lo que quiero admitir. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta en su habitación, escuchando los sonidos de la casa que de repente se sentía menos vacía. En algún momento de la madrugada oyó música otra vez, suave y distante, y supo que él tampoco podía dormir. Se levantó y caminó descalza por los pasillos de mármol hasta el salón, donde lo encontró tocando con los ojos cerrados, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con su pasado. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Últimamente, cuando duermo, sueño con cosas que no sé si son recuerdos o fantasías, dijo sin dejar de tocar. Una mujer riendo en un jardín, manos entrelazadas bajo la lluvia, la promesa de algo hermoso que se rompió antes de que pudiera cumplirse. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada durante tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. ¿Y si no son fantasías?, preguntó. ¿Y si son recuerdos que simplemente no puedes ubicar todavía? Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. Entonces, significaría que una vez fui feliz, y eso sería tanto una bendición como una maldición. Al día siguiente, Esperanza hizo algo que no había hecho en años: canceló todas sus reuniones. Le dijo a su asistente que no se sentía bien, lo cual no era completamente mentira. Se sentía como si estuviera incubando algo, pero no una enfermedad, una transformación. Encontró a su invitado en los jardines traseros, arrodillado entre los rosales que habían estado descuidados desde que murió el jardinero principal el año anterior. Había estado trabajando desde el amanecer, pudo ver, porque ya había limpiado todo un sector que había estado lleno de maleza. No tienes que hacer esto, le dijo. Me ayuda a pensar, respondió él, sin levantar la vista de las rosas. Tus jardines necesitan atención. Han sido hermosos una vez. Podrían serlo otra vez. Había algo en la manera en que dijo esas palabras que hizo que Esperanza se preguntara si estaba hablando solo de los jardines. ¿Cómo debo llamarte?, preguntó. No puedo seguir pensando en ti como el hombre del callejón. Él se sentó sobre los talones y se limpió las manos sucias en los jeans que le había prestado. Elige tú, dijo. Tal vez necesito un nombre nuevo para empezar una vida nueva. Esperanza pensó por un momento, observando la manera en que el sol matutino iluminaba su rostro, destacando los ángulos fuertes de sus pómulos y la gentileza inesperada de sus ojos. Rafael, dijo finalmente, significa Dios ha sanado. Me parece apropiado. Él probó el nombre en silencio, como si estuviera saboreando algo nuevo. Rafael, repitió, me gusta. Se siente posible. Durante las siguientes semanas, Rafael se convirtió en una presencia constante en la mansión Mendoza, no como empleado ni como invitado, sino como algo que Esperanza no sabía cómo categorizar. Trabajaba en los jardines durante el día, transformándolos lentamente de un estado de abandono elegante a algo que empezaba a parecer mágico otra vez. Por las tardes, se sentaba en el jardín de invierno con un libro que había encontrado en la biblioteca, leyendo con una concentración que sugería una mente educada, y por las noches tocaba el piano.
llenando la mansión con música que parecía venir de recuerdos que no podía acceder conscientemente. Los empleados de Esperanza no sabían qué pensar. Carmen, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante 30 años, observaba a Rafael con una mezcla de sospecha y curiosidad. Carlos, el chofer, mantenía una distancia respetuosa pero vigilante, pero era evidente que su presencia había cambiado algo en la dinámica de la casa, especialmente en Esperanza, por primera vez en años. Ella llegaba a casa con expectativa en lugar de resignación. Se encontraba esperando las conversaciones de la cena, donde hablaban de libros y plantas y música, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera tocar las heridas abiertas del pasado de cualquiera de los dos. Háblame de tu trabajo, dijo Rafael una noche mientras cenaban en el jardín de invierno, rodeados del aroma de jazmín y el sonido suave de la lluvia contra el cristal. Esperanza se dio cuenta de que nunca había tenido que explicar su imperio a alguien que no conociera ya los detalles. Heredé la empresa textil de mi familia cuando tenía 25 años. Comenzó de ahora tenemos fábricas en 12 países y vendemos en 40. Empleamos a más de 50,000 personas. Eso es mucha responsabilidad para alguien tan joven. Observó él. Lo fue, pero también fue necesario. Mi padre murió inesperadamente. Y mi madre nunca había estado involucrada en el negocio. ¿Era yo dejar que la empresa se deshiciera? ¿Y nunca quisiste hacer otra cosa? Era una pregunta que nadie le había hecho jamás. ¿Cuándo? Era niña, quería ser pianista. Admitió. Pero eso parecía un lujo que no podía permitirme cuando toda la herencia familiar dependía de mí. Rafael la estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? Esperanza se dio cuenta de que no sabía cómo responder esa pregunta. Había pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que ser que había olvidado cómo escuchar lo que ella misma quería. No lo sé, dijo honestamente. Por primera vez en mi vida, no lo sé. Era en momentos como este cuando Esperanza sentía que estaba al borde de algo peligroso. Rafael tenía la capacidad de hacerle preguntas que desestabilizaban las fundaciones sobre las que había construido su vida, y lo más aterrador era que ella quería responderlas. Una mañana, Esperanza despertó con el sonido de voces en el jardín, miró por la ventana y vio a Rafael hablando con Carmen, la ama de llaves. Había algo en la postura de Carmen, en la manera en que miraba a Rafael, que hizo que Esperanza sintiera una punzada de inquietud. Bajó al jardín y se acercó a ellos, tratando de parecer casual. Buenos días, dijo. ¿De qué hablaban? Carmen miró a Rafael con una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. Señorita Esperanza, dijo lentamente, Rafael estaba contándome sobre las rosas. Conoce cosas sobre este jardín que que solo alguien que hubiera estado aquí antes podría saber. Esperanza sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Qué clase de cosas? Sabía que las rosas blancas del lado este fueron plantadas en memoria de su bisabuela, dijo Carmen. Y mencionó el cerezo que solía estar donde ahora está la fuente. Ese árbol fue removido hace más de 15 años. Rafael las miraba a ambas con confusión genuina. Lo siento, dijo, no sé por qué sé esas cosas. Es como si las palabras salieran de mi boca antes de que mi mente pudiera procesarlas. Pero Esperanza había visto algo en los ojos de Carmen, una chispa de reconocimiento que la ama de llaves estaba tratando de ocultar. Carmen, dijo con la voz que usaba cuando necesitaba respuestas directas. ¿Hay algo que no me estás diciendo? La mujer mayor intercambió una mirada larga con Rafael, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente, suspiró profundamente. Tal vez deberíamos hablar en privado, señorita, dijo Carmen. Esa tarde, después de que Rafael se hubiera ido a trabajar en el sector más alejado del jardín, Carmen se sentó frente a Esperanza en la sala de estar con las manos temblorosas y una expresión que la empresaria no le había visto nunca. Hay algo que debería haberle dicho hace años, comenzó Carmen, algo sobre la noche antes de su boda. Esperanza sintió como si alguien hubiera vaciado todo el aire de la habitación. Mi boda, la boda que nunca se realizó, continuó Carmen. Con Diego Vázquez. La noche antes de la ceremonia, él vino aquí, estaba destrozado. Dijo que no podía casarse con usted porque estaba enamorado de otra persona. Pero también dijo que no podía lastimar a esa persona casándose con usted por conveniencia. Las memorias que Esperanza había mantenido cuidadosamente enterradas comenzaron a surgir como burbujas en agua hirviendo. Diego, el hombre que había amado con todo su corazón, que había desaparecido la noche antes de su boda sin explicación, dejándola humillada frente a 300 invitados y con el corazón roto de una manera que nunca había sanado completamente. ¿Qué más dijo? Preguntó con voz apenas audible. Dijo que había estado en un accidente camino a verla esa noche. Su coche se salió de la carretera durante una tormenta. Cuando despertó en el hospital, los médicos le dijeron que había sufrido un trauma en la cabeza y que su memoria era frágil. Dijo que a veces no recordaba cosas importantes, que a veces se sentía como si fuera un extraño en su propia vida.
Esperanza sintió que las lágrimas que había contenido durante 12 años finalmente encontraban su camino hacia la superficie. Carmen, susurró, ¿estás diciendo que Rafael es? No estoy segura de nada, dijo Carmen rápidamente. Pero los ojos, señorita, los ojos son exactamente iguales, y la manera en que toca el piano, la manera en que habla con las plantas, incluso la manera en que dice ciertas palabras, todo es exactamente como lo recordaba de Diego. El mundo de Esperanza se transformó en ese momento. Como si alguien hubiera girado un caleidoscopio y todos los fragmentos rotos de su pasado hubieran formado súbitamente un patrón que tenía sentido, pero con ese reconocimiento vino también el terror. Si Rafael era realmente Diego, si el hombre que había destruido su corazón había estado viviendo en su casa durante semanas sin saberlo, ¿qué significaba eso? ¿Y qué haría ella con esa verdad? Esperanza se levantó de la silla con piernas temblorosas y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde podía ver a Rafael trabajando entre las rosas con la misma gentileza que recordaba en Diego cuando la cortejaba todos esos años atrás. ¿Él sabe?, preguntó sin darse vuelta. No creo que lo sepa conscientemente, respondió Carmen, pero hay momentos, pequeños momentos, donde veo un destello de reconocimiento en sus ojos, como si estuviera al borde de recordar algo importante. Esperanza cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Durante 12 años había construido su vida sobre la premisa de que el amor era peligroso, que abrir su corazón solo conducía al dolor. Había usado la traición de Diego como excusa para mantenerse a salvo detrás de muros de riqueza y éxito, y ahora el destino había traído a ese mismo hombre de vuelta a su vida, pero como un extraño que no recordaba el daño que había causado. ¿Era esto una segunda oportunidad o una crueldad del universo? ¿Qué debo hacer, Carmen?, preguntó, y su voz sonaba como la de una niña perdida. Eso, mi niña, es algo que solo usted puede decidir. Esa noche, Esperanza no pudo ir a cenar. Se quedó en su habitación paseando de un lado a otro como un animal enjaulado, tratando de procesar la verdad que Carmen había puesto frente a ella como un regalo envenenado. Escuchó la música familiar del piano flotando desde el salón principal y supo que Rafael estaba tocando otra vez, probablemente preguntándose por qué ella no había aparecido para la cena. La melodía que llegaba a sus oídos era algo que reconocía, la misma pieza que Diego había compuesto para ella durante su cortejo. Una melodía que había jurado que era solo para ella y que nunca había escrito en ningún lado. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Esperanza bajó las escaleras y se dirigió al salón. Rafael estaba sentado al piano con los ojos cerrados, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una familiaridad que ahora entendía por qué la había perturbado tanto desde el principio. Esa canción, dijo desde la entrada del salón. Rafael se detuvo abruptamente y se volvió hacia ella. ¿La conoces? Alguien la escribió para mí una vez, dijo, acercándose lentamente al piano. Hace mucho tiempo. Dijo que era solo mía. Rafael la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda. Yo, cuando la toco, siento como si estuviera recordando algo hermoso que perdí, como si cada nota fuera un pedazo de mi corazón que se había roto y que estoy tratando de juntar otra vez. Esperanza se sentó en el banco, a su lado, exactamente como había hecho tantas veces con Diego años atrás. ¿Qué más recuerdas cuando tocas? Una mujer riendo, dijo él, sus ojos perdidos en algún lugar entre el pasado y el presente, cabello largo y rizado que brilla al sol, manos pequeñas que se sienten perfectas en las mías, la promesa de un futuro que parecía tan cierto como el amanecer. Las lágrimas que Esperanza había estado conteniendo finalmente se derramaron. ¿Y entonces qué pasó con ese futuro? No lo sé, susurró Rafael. Es como si hubiera una cortina en mi mente que no puedo correr, pero a veces, cuando estoy aquí contigo, siento como si estuviera a punto de recordar algo importante, algo que cambiaría todo. Esperanza tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la familiaridad de esos dedos largos y elegantes que había conocido también una vez. Rafael, dijo suavemente, ¿y si te dijera que tal vez ya conocías este lugar? ¿Y si te dijera que tal vez me conocías a mí? Él la miró con ojos que de repente se llenaron de algo que podría haber sido esperanza o terror. ¿Qué estás diciendo? Pero antes de que Esperanza pudiera responder, el sonido del timbre de la puerta principal resonó a través de la mansión. Carmen apareció en la entrada del salón con una expresión preocupada. Señorita Esperanza, dijo, hay alguien en la puerta que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que se trata de Rafael. El hombre en la puerta era alto y delgado, con cabello gris peinado hacia atrás y un traje que gritaba dinero viejo. Esperanza lo reconoció inmediatamente. Doctor Alejandro Herrera, el psiquiatra más respetado de Barcelona y amigo de la familia desde hacía décadas. Alejandro, dijo Esperanza, tratando de mantener la compostura mientras su mundo se tambaleaba. ¿Qué te trae aquí tan tarde? El doctor miró por encima del hombro de Esperanza y vio a Rafael parado en la entrada del salón, como si hubiera visto un fantasma. Esperanza, dijo con voz tensa, necesitamos hablar, en privado.
Rafael se acercó lentamente, estudiando al visitante con una intensidad que Esperanza nunca había visto en él. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que hizo que el corazón de ella se acelerara. Doctor Herrera, dijo Rafael de repente, y su voz sonaba diferente, más firme, como si algo dentro de él hubiera despertado. El psiquiatra palideció. Diego, susurró, Dios mío, es verdad, has estado aquí todo este tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Rafael o Diego. Se llevó las manos a la cabeza como si algo dentro de ella estuviera tratando de abrirse paso a la fuerza. Ustedes dos se conocen, dijo Esperanza. Y no era una pregunta. Diego ha sido mi paciente durante los últimos 2 años, explicó el doctor Herrera. Sin apartar los ojos de Rafael, desapareció de la clínica hace 3 meses. Hemos estado buscándolo por toda España. Rafael se tambaleó ligeramente, como si las palabras del doctor fueran golpes físicos. Paciente, repitió lentamente. ¿Por qué era tu paciente? Porque después del accidente. Después de lo que pasó la noche antes de tu boda, tu mente se fragmentó, explicó el doctor con gentileza profesional. El trauma de lastimar a la mujer que amabas, combinado con las lesiones cerebrales del accidente, creó una disociación tan severa que tu personalidad se dividió. Diego, el hombre que había causado dolor, desapareció, y en su lugar quedó, bueno, quedaste tú, una versión de ti mismo que no recordaba el daño que había causado. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Se aferró al marco de la puerta para mantenerse en pie. ¿Estás diciendo que Rafael y Diego son la misma persona? En términos médicos, Rafael es lo que llamamos una personalidad alternativa protectora, continuó el doctor. Su mente creó una versión de sí mismo que podía vivir sin la carga de la culpa y el arrepentimiento que Diego no podía soportar. Rafael se sentó pesadamente en una silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. ¿Todo lo que soy es una mentira? No, dijo el doctor firmemente. Rafael es real. Sus sentimientos, sus memorias de los últimos años. Todo eso es genuino. Pero Diego también es real. Y ahora que está en el lugar donde todo comenzó, las dos partes de ti están tratando de integrarse. Esperanza se acercó lentamente a Rafael, estudiando su rostro como si lo estuviera viendo por primera vez. Ahora que sabía la verdad, podía ver a Diego en cada línea, en cada expresión. Pero también podía ver a Rafael, el hombre gentil que había aparecido en su vida como un regalo inesperado. ¿Por qué viniste aquí esta noche?, preguntó al doctor. ¿Por qué una de mis enfermeras te vio con él en el mercado la semana pasada? Me dijo que estabas con un hombre que se parecía exactamente a Diego Vázquez. Al principio no lo creí, pero cuando revisé los archivos de seguridad del hospital, Diego desapareció exactamente 3 días antes de que tú comenzaras a cancelar reuniones y a cambiar tu rutina. No podía ser una coincidencia. Rafael levantó la vista hacia Esperanza con ojos llenos de una agonía que la partió en dos. ¿Me odiabas?, preguntó. Cuando era Diego, cuando te dejé en el altar, ¿me odiabas? Esperanza se arrodilló frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Te odiaba, admitió con honestidad bruta, pero también te amaba desesperadamente. Y esa contradicción casi me destruye. Y ahora, susurró él. ¿Qué sientes ahora? Era la pregunta más difícil que alguien le había hecho jamás. No lo sé, dijo finalmente. Porque amo a Rafael, al hombre que ha sido estas últimas semanas. Pero no sé si puedo perdonar a Diego por el dolor que me causó. El doctor Herrera se aclaró la garganta. Esperanza, hay algo más que debes saber. La noche del accidente, Diego venía a verte. Tenía una carta. Una explicación. Nunca te había dejado por otra mujer. Había descubierto algo sobre el compromiso de matrimonio que lo cambió todo. ¿Qué había descubierto?, preguntó Esperanza. Aunque parte de ella tenía miedo de la respuesta. Que tu padre y el suyo habían arreglado el matrimonio como una fusión empresarial. Diego se enteró la noche antes de la boda que tú no sabías nada de esto. Que realmente lo amabas mientras él se había estado preparando para un matrimonio de conveniencia. Se sintió tan culpable por no haberte amado de la misma manera que decidió confesarte todo y cancelar la boda. El mundo de Esperanza se inclinó otra vez. Mi padre arregló mi matrimonio. Diego tiene la carta en su chaqueta. La ha estado cargando durante años, pero nunca ha podido abrirla. Su mente inconsciente la guardó como la clave para recuperar sus memorias. Rafael se tocó el pecho, donde efectivamente había llevado una carta arrugada desde que Esperanza lo conoció. Con manos temblorosas se la sacó del bolsillo. El papel estaba amarillento y gastado de tanto manoseo. ¿Quieres que la lea?, preguntó Esperanza suavemente. Él asintió, incapaz de hablar, con dedos cuidadosos. Esperanza abrió la carta que había estado esperando ser leída durante más de una década. La letra era la misma que recordaba de las notas que Diego solía dejarle cuando eran novios. Mi querida. Esperanza leyó en voz alta, su voz quebrándose. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de decirte la verdad. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestros padres como una alianza comercial. Yo lo sabía desde el principio, pero tú no.
Durante meses me preparé para un matrimonio sin amor, diciéndome que podríamos ser felices siendo compañeros y socios. Esperanza hizo una pausa, las lágrimas nublando su visión. Pero entonces te conocí realmente. Vi cómo me mirabas. Escuché cómo reías cuando estábamos juntos, sentí la manera en que tu mano temblaba cuando tocabas la mía. Y me di cuenta de que te habías enamorado de mí de verdad. Eso me llenó de una culpa tan profunda que no podía respirar. No merecía tu amor porque había entrado en tu vida con intenciones falsas. Rafael escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera un cuchillo. He decidido cancelar la boda y confesarte todo. Sé que esto te lastimará. Pero vivir una mentira te lastimaría más. Si después de saber la verdad aún quieres intentar construir algo real conmigo, esperaré. Si no, entenderé y desaparece de tu vida para siempre. Tu felicidad es más importante que mi cobardía. Con todo mi amor y arrepentimiento. Diego. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza dobló la carta cuidadosamente, sintiendo como si estuviera manejando los fragmentos rotos de dos vidas. Nunca llegaste a entregarla, murmuró. El accidente pasó cuando iba camino a tu casa esa noche, dijo el doctor Herrera. Cuando despertó en el hospital, el trauma había borrado todo. La culpa, el amor, el dolor, todo desapareció. Durante 2 años hemos estado tratando de ayudarlo a integrar sus memorias, pero cada vez que se acercaba a recordar algo doloroso, su mente se refugiaba más profundamente en la personalidad de Rafael. Rafael abrió los ojos y miró a Esperanza con una claridad que no había tenido antes. Recuerdo. Dijo simplemente. Recuerdo amarte tanto que me dolía físicamente. Recuerdo querer protegerte incluso de mí mismo. Y recuerdo el accidente, la lluvia, el miedo de que nunca podría hacer las cosas bien contigo. ¿Y qué recuerdas de ser Rafael? Preguntó Esperanza. Recuerdo encontrarte en ese callejón y sentir como si finalmente hubiera llegado a casa. Recuerdo trabajar en tu jardín y sentir paz por primera vez en años. Recuerdo tocarte el piano y sentir que estaba curando algo roto dentro de mí. Su voz se suavizó. Recuerdo enamorarme de ti otra vez, pero de una manera diferente. Como Rafael, te amo sin culpa, sin miedo, sin el peso del pasado. El doctor Herrera intervino gentilmente. La integración de personalidades múltiples es un proceso delicado. Diego y Rafael pueden coexistir, pero Diego necesita procesar la culpa y el trauma para que ambas partes puedan sanar. ¿Y si no quiero integrarme? Preguntó Rafael de repente. ¿Y si quiero seguir siendo solo Rafael? No puedes huir del pasado para siempre, dijo el doctor. Eventualmente, Diego emergerá de nuevo, probablemente en momentos de estrés o cuando estés enfrentando decisiones importantes. Es mejor enfrentar la integración ahora con apoyo que arriesgarte a que suceda de manera traumática más adelante. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines que Rafael había transformado durante las últimas semanas. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó sin darse vuelta. Significa que tienes una decisión que tomar, dijo Rafael, y cuando ella se volvió, vio que sus ojos contenían tanto a Diego como a Rafael. Puedes amar al hombre que soy ahora, sabiendo que también soy el hombre que te lastimó antes, o puedes dejarlo ir y seguir adelante con tu vida. No es tan simple, dijo Esperanza, porque también necesito decidir si puedo perdonar a Diego, y no estoy segura de poder hacerlo. El doctor Herrera se puso de pie. Puedo ayudarlos a ambos a trabajar a través de esto, pero va a ser un proceso largo y difícil. Diego necesita terapia para procesar su culpa y trauma, y tú, Esperanza, necesitas decidir si quieres ser parte de esa sanación o si necesitas protegerte a ti misma. Esa noche, después de que el doctor se fuera, Esperanza y Rafael se sentaron en el jardín de invierno en silencio. El aire estaba cargado con todo lo que habían aprendido, todo lo que había cambiado en cuestión de horas. ¿Qué estás pensando?, preguntó Rafael finalmente. Estoy pensando que durante 12 años he estado enamorada de un fantasma, dijo Esperanza. Diego se convirtió en esta figura perfecta en mi mente. Alguien que me había amado tanto que había sido incapaz de mentirme, incluso si eso significaba romper mi corazón. Y ahora no sé qué pensar, porque resulta que Diego sí me amaba, pero también me mintió durante meses. Y Rafael, quien no tiene nada de qué disculparse, es técnicamente la misma persona que me destrozó. Rafael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Puedo preguntarte algo? Esperanza asintió. Cuando estás conmigo, ¿sientes que estás con Diego o con Rafael? Era una pregunta compleja que requería una respuesta honesta. Cuando te ríes, veo a Rafael. Cuando tocas el piano, veo a Diego. Cuando trabajas en el jardín, veo a alguien completamente nuevo. Y cuando me miras como me estás mirando ahora, veo a todas las versiones de ti al mismo tiempo. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, admitió ella, porque significa que tal vez nunca podré separar al hombre que amo del hombre que me lastimó. Y no sé si puedo vivir con esa ambigüedad. Durante las siguientes semanas, la vida en la mansión Mendoza se volvió surrealista. Rafael comenzó terapia con el doctor Herrera 3 veces por semana, sesiones que a menudo lo dejaban exhausto y confundido. A veces volvía a casa siendo claramente Diego,
con memorias claras de su pasado y una carga de culpa que lo hacía apenas capaz de mirar a Esperanza a los ojos. Otras veces era Rafael, confundido por las emociones que no entendía pero determinado a construir algo nuevo. Esperanza se encontró enamorándose de ambas versiones de él, pero también luchando contra el resentimiento hacia Diego y la tristeza de que Rafael estuviera desapareciendo lentamente a medida que las memorias se integraban. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, Diego llegó a casa y fue directamente al jardín donde solía proponer matrimonio Esperanza años atrás. Ella lo siguió, observando cómo se arrodillaba entre las rosas que Rafael había restaurado. Lo siento, dijo sin mirarla. Siento haber sido tan cobarde. Siento haber cargado con esa información durante meses sin decirte. Siento haberte dejado el día de nuestra boda sin una explicación. Esperanza se sentó en el banco de piedra cercano, el mismo donde solían sentarse cuando eran novios. ¿Por qué no me dijiste sobre el arreglo desde el principio? Porque al principio no importaba. Pensé que podríamos tener un matrimonio feliz sin amor romántico. Pero entonces comenzaste a amarme y yo comencé a sentir cosas que no había esperado. Y cuando me di cuenta de que también te estaba amando, sentí que te había engañado desde el principio. ¿Cuándo te enamoraste de mí? Diego finalmente la miró, y sus ojos estaban llenos de un dolor que cortaba como vidrio. La noche que tu abuela murió, te quedaste despierta toda la noche tocando su piano, llorando entre las canciones. Yo solo iba a quedarme unos minutos para asegurarme de que estuvieras bien, pero terminé sentado a tu lado hasta el amanecer. Fue cuando vi tu dolor real, tu vulnerabilidad real, que me di cuenta de que no eras solo la heredera que se suponía que debía esperar. Eras una mujer extraordinaria que merecía ser amada completamente. Esperanza recordaba esa noche. Había sido uno de los momentos más íntimos que habían compartido, cuando todas las barreras habían caído y habían sido simplemente dos personas consolándose mutuamente. Pero seguiste sin decirme nada, dijo ella, porque tenía miedo de que, si sabías la verdad, todo lo que habíamos construido se desmoronaría. Y tenía razón, ¿no es cierto? Mira lo que pasó cuando finalmente decidí ser honesto. Era un punto doloroso pero válido. Diego, dijo suavemente, ¿qué habrías hecho si no hubiera habido accidente? Si hubieras llegado a mi casa esa noche, te habría dicho todo, y te habría preguntado si querías empezar desde cero. Sin los arreglos de nuestros padres, sin las expectativas de todos los demás, solo tú y yo, decidiendo si lo que sentíamos era suficiente para construir una vida juntos. ¿Y qué crees que habría respondido? Diego sonrió por primera vez desde que había recuperado sus memorias. Conociéndote como te conocía entonces, probablemente habrías estado furiosa durante días, pero también creo que habrías apreciado la honestidad eventualmente, y tal vez, solo tal vez, habrías decidido intentarlo. Esperanza sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante más de una década. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que durante todos estos años he estado furiosa contigo por abandonarme. Pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, estabas tratando de hacer lo correcto, de una manera terrible y mal ejecutada. Pero estabas tratando de protegerme. ¿Eso significa que puedes perdonarme? Era la pregunta que había estado evitando enfrentar. Significa que estoy tratando de entender la diferencia entre perdonarte y confiar en ti otra vez. Durante las siguientes semanas, la integración de Diego y Rafael se volvió más completa. Ya no eran dos personalidades separadas, sino aspectos diferentes del mismo hombre complejo. Tenía las memorias de ambos, los sentimientos de ambos, y la capacidad de acceder a las fortalezas de ambos. Pero con la integración vino también una crisis nueva. Los negocios de Esperanza comenzaron a sufrir debido a las especulaciones de la prensa sobre su romance con un vagabundo. Los inversores cuestionaban su juicio, los socios comerciales expresaban preocupación y algunos contratos importantes fueron cancelados. Una mañana, Esperanza recibió una llamada de Rodrigo Mendoza, su primo y vicepresidente de la empresa. Esperanza, dijo sin preámbulos, necesitamos hablar. La junta directiva está considerando una moción de censura. ¿Sobre qué base? Comportamiento errático, decisiones comerciales cuestionables, y lo que llaman una clara pérdida de enfoque en las responsabilidades corporativas. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. ¿Me estás diciendo que están tratando de removerme de mi propia empresa? Estoy diciendo que si no haces algo para demostrar que sigues siendo la líder capaz que has sido siempre, podrían intentarlo. Y Esperanza, con las acciones cayendo y los rumores circulando, podrían tener éxito. Esa noche, Esperanza se sentó en su oficina en casa, rodeada de informes financieros y propuestas de negocios que había estado ignorando durante semanas. Diego la encontró ahí cerca de medianoche, con los ojos rojos de llorar y pilas de papeles esparcidos por todo el escritorio. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose cuidadosamente. Van a quitarme mi empresa, dijo sin levantar la vista. Todo por lo que he trabajado, todo lo que he construido, se está desmoronando porque decidí seguir mi corazón en lugar de mi cabeza. Diego se sentó frente a ella.
estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir expuesta. ¿Te arrepientes de haberme traído a casa? Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. No me arrepiento de haberte salvado, dijo finalmente, pero me arrepiento de no haber pensado en las consecuencias. He sido irresponsable con las vidas de 50,000 empleados que dependen de esta empresa. ¿Y qué vas a hacer? Esperanza finalmente lo miró, y él vio en sus ojos una determinación fría que no había visto desde que era Diego. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a elegir entre mi responsabilidad y mi felicidad personal. ¿Y cuál vas a elegir? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una guillotina esperando caer. No lo sé, susurró Esperanza. Eso es lo que más me asusta. Al día siguiente, Esperanza convocó una reunión de emergencia con la junta directiva. Se presentó con el vestido de poder que había usado para las negociaciones más importantes de su carrera, con el cabello perfectamente arreglado y una máscara de control profesional que había perfeccionado durante años. Damas y caballeros, comenzó mirando a cada uno de los 12 miembros de la junta. Entiendo que hay preocupaciones sobre mi liderazgo reciente. Esperanza, interrumpió su primo Rodrigo. Todos te respetamos enormemente, pero los últimos meses han sido inusuales. Inusuales como, has cancelado reuniones importantes, has rechazado contratos lucrativos, y tus decisiones personales han comenzado a afectar la percepción pública de la empresa, dijo María Sánchez, la CFO. Los accionistas están nerviosos. Esperanza respiró profundamente. Tienen razón, he estado distraída. He permitido que mi vida personal interfiera con mis responsabilidades profesionales. Y eso termina hoy. Un murmullo de alivio corrió por la sala. Sin embargo, continúa Esperanza, antes de comprometerte a volver a ser la líder que esperan que sea. Necesito que entiendan algo. Durante 20 años he sacrificado todo aspecto personal de mi vida por esta empresa. No he tenido familia, no he tenido relaciones duraderas, no he tenido hobbies o pasiones fuera del trabajo. Y si voy a continuar en este camino, necesito saber qué es lo que realmente quieren de mí. Queremos a la Esperanza Mendoza que construyó este imperio, dijo Carlos Rivera, el director de operaciones. Queremos a la mujer que convirtió una empresa textil Huiyen en una corporación internacional. Esa mujer estaba vacía por dentro, dijo Esperanza con una honestidad que sorprendió a todos en la sala. Era eficiente, era exitosa, pero estaba completamente sola. ¿Es eso realmente lo que quieren que sea para siempre? El silencio que siguió fue incómodo. Esperanza, dijo Rodrigo finalmente. Entendemos que todos necesitamos equilibrio en nuestras vidas, pero cuando tus decisiones personales comienzan a afectar a 50,000 empleados y miles de accionistas, se convierte en algo más que una elección personal. Era un punto válido que Esperanza había estado evitando enfrentar. Me dan una semana, dijo finalmente, una semana para decidir qué tipo de líder quiero ser y qué tipo de vida quiero vivir, y entonces tomaré una decisión que sea mejor para todos los involucrados. Cuando Esperanza llegó a casa esa tarde, encontró a Diego en el jardín trabajando en un nuevo sector que había estado restaurando. Parecía tan en paz, tan en su elemento, que por un momento ella sintió envidia de su simplicidad. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó sin levantar la vista de las plantas. Me dieron una semana para decidir entre ser la CEO, que solía hacer, o arriesgarme a perder todo. Diego se detuvo y la miró. ¿Y qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan claro. Diego se acercó a ella, con las manos todavía sucias de tierra. ¿Puedo preguntarte algo? Esperanza asintió. ¿Qué es lo que realmente quieres? No lo que deberías querer. No lo que otros esperan que quieras. ¿Qué es lo que tu corazón realmente desea? Era una pregunta simple con una respuesta compleja. Quiero una vida que tenga significado más allá de las ganancias y las pérdidas, dijo lentamente. Quiero poder amar sin miedo a perder el control. Quiero sentir que estoy construyendo algo hermoso, no solo algo exitoso. ¿Y puedes tener eso siendo CEO? No de la manera que lo he estado haciendo, admitió, pero tal vez pueda encontrar una manera diferente de liderar. Una manera que no requiera que sacrifique todo lo que me hace humana. ¿Y si no puedes? Esperanza lo miró a los ojos, viendo en ellos tanto a Diego como a Rafael, tanto el pasado como la posibilidad del futuro. Entonces tendré que elegir entre el imperio que heredé y la vida que quiero construir. ¿Y sabes cuál elegirías? Cada día la respuesta cambia, dijo ella honestamente. Eso me aterrifica. Esa noche, mientras estaba acostada despierta mirando el techo, Esperanza escuchó música otra vez, pero esta vez era diferente. No era la melancolía familiar de las piezas que Diego solía tocar, ni la exploración gentil que caracterizaba a Rafael. Era algo nuevo, algo que sonaba como una conversación entre todas las partes de quien él había sido y quien estaba llegando a ser. Se levantó y bajó al salón, donde lo encontró componiendo algo en el piano. Sus dedos se movían sobre las teclas con una confianza que hablaba de memorias completamente integradas. ¿Qué estás tocando?, preguntó suavemente. Algo nuevo, dijo él sin dejar de tocar. Algo que nunca existió antes.
Una canción que no es de Diego ni de Rafael, sino de quién soy ahora, con todas mis memorias y todos mis sentimientos. Esperanza se sentó a su lado en el banco, escuchando la música que parecía contar la historia de una vida fragmentada que se estaba volviendo completa otra vez. ¿Cómo se siente?, preguntó. Ser completo otra vez, como despertar de un sueño largo y confuso, dijo él, pero también como perder algo hermoso. Rafael tenía una inocencia que Diego nunca tuvo, y Diego tenía una profundidad que Rafael nunca pudo alcanzar. Ahora soy ambos y ninguno al mismo tiempo. ¿Te arrepientes de haber recuperado tus memorias? No, pero tampoco estoy seguro de quién soy ahora, y no sé si la persona que soy ahora es alguien con quien puedas construir una vida. Era una preocupación que Esperanza había estado teniendo también. Tal vez esa no es la pregunta correcta, dijo después de un momento. Tal vez la pregunta es si queremos descubrir juntos quiénes podemos llegar a ser. La música se detuvo. ¿Es eso lo que quieres? Es lo que mi corazón quiere, dijo ella, pero no sé si es lo que mi vida puede permitirse. ¿Y si no fuera una elección entre uno y el otro?, preguntó él. ¿Y si hubiera una manera de tener ambos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez hay una manera de ser quien necesita ser profesionalmente sin sacrificar quien quiere ser personalmente, pero requeriría coraje para cambiar la manera en que has estado haciendo las cosas durante años. Esperanza se volvió para mirarlo completamente. ¿Qué tienes en mente? Aún no lo sé completamente, pero tengo una idea que podría funcionar. Si estás dispuesta a arriesgarte. ¿Qué clase de riesgo? El riesgo de confiar en que podemos construir algo completamente nuevo juntos, algo que no sea lo que esperan de ti ni lo que esperan de mí, sino algo que sea verdaderamente nuestro. Esperanza sintió algo moverse en su pecho, algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido terror. Dime tu idea. Y cuando él comenzó a hablar, describiendo una visión que era audaz y aterradora y completamente inesperada, Esperanza se dio cuenta de que estaba al borde de tomar la decisión más importante de su vida. La idea de Diego era tan audaz que por un momento Esperanza pensó que había perdido la cordura junto con sus memorias fragmentadas. Pero mientras él hablaba, describiendo una visión que combinaba responsabilidad empresarial con propósito social, ella comenzó a ver las posibilidades. ¿Estás sugiriendo que convierta parte de la empresa en una fundación?, preguntó, tratando de entender completamente su propuesta. Estoy sugiriendo que uses tu posición para crear algo que nunca antes ha existido, dijo Diego, sus ojos brillando con una pasión que ella no había visto desde sus días como Rafael trabajando en el jardín. Una corporación que sea rentable, pero que también tenga un alma, que emplee personas que necesitan segundas oportunidades, que produzca de manera sostenible, que reinvierta sus ganancias en comunidades que lo necesitan. Los inversores jamás lo aceptarían, algunos no, pero otros, especialmente las nuevas generaciones de inversores, están buscando exactamente este tipo de modelo. Y piénsalo, Esperanza, si funciona, no solo salvas la empresa, la transformas en algo que puede cambiar vidas. Esperanza se levantó del banco del piano y comenzó a caminar por el salón, su mente trabajando a 1000 por hora como lo hacía cuando se enfrentaba a una negociación compleja. Sería un riesgo enorme, podríamos perder todo, o podrías ganar algo que no sabías que era posible, dijo Diego suavemente. Una empresa que te permita dormir en paz porque sabes que cada día estás haciendo del mundo un lugar mejor. ¿Y qué papel tendrías tú en todo esto? Diego dudó por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. El que tú quieras que tenga. Puedo ser tu socio, tu consejero, o simplemente el hombre que te ama y que está orgulloso de verte cambiar el mundo. Durante los siguientes 3 días, Esperanza trabajó como no había trabajado en años. Pero esta vez no era el trabajo desesperado de alguien tratando de mantener el control, sino la labor apasionada de alguien que había encontrado un propósito que iba más allá del simple éxito financiero. Consultó con abogados especializados en estructuras corporativas híbridas. Habló con expertos en sostenibilidad y contactó discretamente a algunos de los inversores más progresistas que conocía. Diego trabajaba a su lado aportando ideas que venían de su experiencia viviendo en las calles, de entender las necesidades de las personas que el mundo empresarial generalmente ignoraba. Si realmente vamos a hacer esto, dijo Esperanza una noche mientras revisaban proyecciones financieras, necesito estar segura de que estás completamente comprometido. No puedo arriesgar las vidas de 50,000 empleados en un experimento si mi socio podría desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Diego dejó de escribir y la miró directamente. Esperanza, entiendo por qué tienes miedo de confiar en mí. He desaparecido de tu vida 2 veces. Una por cobardía y otra por enfermedad mental. Pero ahora soy completa de una manera que nunca había sido antes. Tengo las memorias de Diego y la paz de Rafael. Y la perspectiva de alguien que ha perdido todo y ha encontrado su camino de vuelta. No voy a irme a ningún lado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer, con la persona con la que se supone que debo estar.
El día de la segunda reunión de la junta directiva, Esperanza se levantó antes del amanecer. Se puso su traje más profesional, pero en lugar de sentirse como una armadura, se sintió como una declaración de intenciones. Esta vez no iba a defender su derecho a liderar. Iba a mostrarles una nueva visión de lo que el liderazgo podía ser. Diego la acompañó hasta la entrada del edificio corporativo de Mendoza, pero no subió con ella. Esto es algo que tienes que hacer sola, dijo, besando suavemente su frente. Pero estaré aquí cuando salgas, sin importar lo que decidan. La sala de juntas estaba llena cuando Esperanza entró. Los 12 miembros de la junta, 3 auditores externos y 2 representantes de los accionistas principales. Se dio cuenta, probablemente la reunión más importante de su carrera. Damas y caballeros, comenzó colocando una presentación elaborada frente a cada uno de ellos. Durante la última semana he estado trabajando en una propuesta que creo que puede resolver nuestros problemas actuales y posicionarnos para un crecimiento sostenible durante las próximas décadas. Durante la siguiente hora, Esperanza presentó su visión de una corporación Mendoza transformada. Una empresa que mantendría su rentabilidad pero que dedicaría el 30% de sus ganancias a iniciativas sociales, que emplearía a personas en riesgo de exclusión social, que produciría usando solo materiales sostenibles, y que se convertiría en un modelo para la responsabilidad corporativa del siglo XXI. El silencio que siguió a su presentación fue ensordecedor. Esperanza, dijo finalmente su primo Rodrigo. Esto es ambicioso, pero también es completamente diferente a todo lo que hemos hecho antes. Exacto, respondió ella. Porque lo que hemos estado haciendo antes ya no es suficiente. El mundo está cambiando. Y podemos cambiar con él o podemos quedarnos atrás. ¿Y los números?, preguntó María Sánchez, la CFO. ¿Realmente crees que esto puede ser rentable? Esperanza abrió su laptop y proyectó una serie de gráficos y proyecciones financieras que había estado preparando con la ayuda de los mejores consultores que pudo encontrar. No solo rentable, dijo, sino más rentable que nuestro modelo actual a largo plazo. Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que saben que fueron hechos éticamente. Los mejores talentos quieren trabajar para empresas con propósito. Y los inversores están moviendo su dinero hacia corporaciones sostenibles. Carlos Rivera, el director de operaciones, estudió los números con el ceño fruncido. Es arriesgado, dijo finalmente, pero también es brillante. Si funciona, nos convertiríamos en líderes de la industria en lugar de simplemente seguir tendencias. La discusión que siguió fue intensa. Hubo objeciones, preguntas difíciles, y momentos cuando Esperanza pensó que iba a perder el apoyo de la junta. Pero también hubo algo que no había sentido en una sala de juntas en años. Pasión real por algo más grande que las simples ganancias. Necesitamos votar, dijo Rodrigo finalmente. Todos a favor de la propuesta de transformación de Esperanza. Levanten la mano. Esperanza contuvo la respiración mientras contaba las manos levantadas. 7 de 12. No era unánime, pero era suficiente. La moción pasa, anunció Rodrigo. Esperanza, tienes nuestro apoyo para proceder con la transformación, pero también tienes nuestra expectativa de que esto funcionará. Cuando Esperanza salió del edificio, Diego estaba esperándola en el banco donde habían acordado encontrarse. Una mirada a su rostro fue suficiente para que él supiera el resultado. ¿Votaron a favor?, preguntó, levantándose para encontrarla. 7-5, dijo ella, y por primera vez en semanas sonrió genuinamente. Vamos a hacerlo. Vamos a transformar todo. Diego la levantó del suelo y la giró, ambos riendo como niños que acababan de salirse con la suya en la travesura más elaborada de sus vidas. ¿Estás segura de esto?, preguntó él cuando la puso de pie. ¿Estás segura de que quieres arriesgar todo por una idea? Estoy segura de que quiero arriesgar todo por la idea correcta, respondió ella. Estoy segura de que quiero hacerlo contigo. Los siguientes meses fueron los más desafiantes y gratificantes de la vida de Esperanza. La transformación de la corporación Mendoza no fue suave ni simple. Hubo setbacks, empleados que resistieron el cambio, inversores que retiraron su apoyo, y días cuando tanto ella como Diego se preguntaron si habían cometido el error más grande de sus vidas. Pero también hubo triunfos. El primer grupo de empleados contratados a través del programa de segundas oportunidades incluía a madres solteras, exadictos en recuperación, y personas que habían estado desempleadas por largos periodos. Ver sus rostros el día que recibieron sus primeros sueldos recordó a Esperanza por qué había empezado este viaje. La línea de productos sostenibles se convirtió en la más exitosa en la historia de la empresa. Los jóvenes consumidores, especialmente, respondieron con entusiasmo a la transparencia sobre cómo y dónde se fabricaba cada prenda, y la fundación que crearon para administrar las iniciativas sociales comenzó a cambiar vidas de maneras que Esperanza nunca había imaginado posibles. ¿Te arrepientes?, le preguntó Diego una noche mientras caminaban por los jardines que la había transformado y que ahora servían como espacio de meditación para empleados estresados. ¿De qué?, preguntó ella. De elegir este camino en lugar del seguro.
Esperanza se detuvo y miró la mansión que había sido su hogar durante toda su vida, pero que ahora se sentía como algo completamente diferente. Parte de ella era todavía su refugio privado, pero otra parte se había convertido en un centro para reuniones de la fundación, talleres de capacitación para nuevos empleados y eventos para recaudar fondos para causas sociales. Nunca, dijo finalmente. Este es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida, pero también es el más significativo. Por primera vez, siento que estoy construyendo algo que importará después de que me haya ido. ¿Y nosotros?, preguntó Diego suavemente. ¿Te arrepientes de habernos dado una segunda oportunidad? Era una pregunta que merecía una respuesta completa. Al principio tenía miedo de que estuviera enamorándome de ti otra vez por las razones equivocadas, admitió. Que tal vez estaba tratando de recrear lo que habíamos perdido hace tantos años, pero no es eso lo que pasó. ¿Qué pasó entonces? Me enamoré de quien eres ahora, no del Diego que era mi novio hace años, ni del Rafael que encontré en ese callejón, sino del hombre que has llegado a ser con todas tus experiencias, todos tus errores y toda tu sabiduría ganada a pulso. Diego se detuvo y la tomó de las manos. Esperanza, hay algo que he estado queriendo preguntarte durante meses. Ella sintió su corazón acelerarse. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. ¿Me estás proponiendo matrimonio en el mismo jardín ¿dónde me propusiste la primera vez? No, dijo él con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Esta vez es diferente. La primera vez era Diego proponiendo a la mujer que pensaba que conocía. Esta vez soy yo, completamente yo, proponiéndole a la mujer que realmente conozco. ¿Y qué clase de matrimonio sería? El tipo que construimos día a día, dijo él. Sin contratos familiares, sin expectativas de otros, sin miedo al pasado. Solo nosotros dos, eligiendo amarnos cada día por el resto de nuestras vidas. Esperanza miró a este hombre que había aparecido en su vida como un extraño, que había resultado ser el amor perdido de su juventud, y que se había convertido en su socio en la transformación más importante de su vida. Sí, dijo simplemente, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca dejemos de ser las personas que somos ahora, que nunca dejemos de elegir el crecimiento sobre la seguridad, el propósito sobre el beneficio, y el amor sobre el miedo. Es un trato, dijo Diego, y la besó bajo las estrellas del jardín que había transformado con sus propias manos. Se casaron 6 meses después en una ceremonia que fue tan poco convencional como todo lo demás en sus vidas. No hubo una iglesia elaborada ni 500 invitados. En su lugar, se casaron en el jardín de la mansión, rodeados por los empleados que se habían convertido en familia extendida, los beneficiarios de la fundación que se habían convertido en amigos y los miembros de la junta directiva que habían llegado a respetar su visión. Carmen, la ama de llaves que había guardado secretos durante años, fue quien entregó a Esperanza en lugar de un padre que había muerto sin saber que su hija había encontrado su propio camino hacia la felicidad. El doctor Herrera ofició la ceremonia, hablando sobre segundas oportunidades y la belleza de los corazones que aprenden a sanar. Y cuando Diego y Esperanza intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos prometiéndose no solo amor sino también crecimiento continuo y propósito compartido. No había una sola persona presente que no sintiera que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. El primer año de matrimonio trajo desafíos que ninguno de los dos había anticipado. Aprender a vivir juntos como adultos completamente formados requirió negociación constante. Dirigir una empresa transformada mientras construían una fundación en crecimiento los mantuvo trabajando 18 horas al día. Hubo noches cuando caían en la cama tan agotados que apenas podían hablar y mañanas cuando se despertaban preguntándose si habían mordido más de lo que podían masticar. Pero también hubo momentos de gracia extraordinaria, como la noche cuando recibieron una carta de una madre soltera que había sido contratada a través de su programa de empleo, contándoles que por primera vez en años podía dormir sin preocuparse por cómo iba a alimentar a sus hijos. O el día cuando un grupo de inversionistas de Londres visitó sus instalaciones y salió tan impresionado que decidió implementar un modelo similar en sus propias empresas. O las tardes cuando Esperanza encontraba a Diego en el jardín, trabajando con algunos de los adolescentes del programa de mentoría que habían creado, viendo cómo él les enseñaba no solo sobre plantas sino sobre paciencia, perseverancia y la belleza de cuidar algo hasta que floreciera. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, le preguntó Esperanza una noche mientras revisaban propuestas para expandir su modelo a otros países. ¿Cuándo?, preguntó Diego. ¿Cuándo era el joven arrogante que iba a casarse contigo por conveniencia? ¿Cuándo era el hombre roto que vivía en las calles? ¿O cuando era Rafael, que no sabía quién era, pero que sabía que quería cuidar cosas hermosas? Cualquiera de esos momentos. Diego pensó por un momento. Creo que parte de mí siempre supo que estábamos destinados a llegar a algún lugar extraordinario juntos, pero nunca imaginé que sería algo así. Nunca imaginé que nuestro amor se convertiría en algo que pudiera cambiar tantas vidas. 3 años después de su boda,
La Corporación Mendoza había sido reconocida internacionalmente como un modelo de capitalismo consciente. Esperanza había sido invitada a hablar en conferencias en todo el mundo. Universidades ofrecían cursos sobre el modelo Mendoza y otras empresas enviaban delegaciones para aprender cómo replicar su éxito. Pero para Esperanza y Diego, el verdadero éxito se medía en cosas más pequeñas y más personales, como las cartas que recibían regularmente de empleados contándoles cómo sus trabajos habían cambiado sus vidas, como los jardines, que ahora existían en cada una de sus instalaciones, creando espacios de paz para trabajadores estresados, como la casa de huéspedes que habían convertido en un refugio temporal para personas sin hogar que estaban haciendo la transición a empleos estables, como las noches cuando se sentaban en su jardín privado, ahora expandido y más hermoso que nunca, y simplemente disfrutaban la tranquilidad de saber que habían construido algo que importaba. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Esperanza a Diego una noche de invierno mientras observaban las primeras nevadas desde la ventana de su dormitorio. ¿Qué pasé todos esos años después de que desaparecieras? Construyendo muros para protegerme del dolor. Y resulta que el dolor era exactamente lo que necesitaba para encontrar mi propósito real. ¿Te refieres al dolor de perderte? Me refiero al dolor de perderte, de encontrarte, de casi perderte otra vez, de arriesgar todo lo que había construido. Cada momento doloroso me enseñó algo que necesitaba aprender sobre quién realmente quería ser. Diego se acercó a la ventana y la abrazó por detrás, ambos observando cómo la nieve comenzaba a cubrir los jardines que habían plantado juntos. ¿Y quién quieres ser? Quiero ser alguien que elige el coraje sobre la comodidad, dijo ella. Alguien que usa su privilegio para crear oportunidades para otros. Alguien que nunca deja de crecer. Nunca deja de cuestionar, nunca deja de buscar maneras de hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y qué hay de ser mi esposa?, preguntó él, besando suavemente su sien. Eso es lo que hace posible todo lo demás, respondió ella. Porque contigo no tengo miedo de ser vulnerable, no tengo miedo de fallar, no tengo miedo de soñar en grande. El 5º aniversario de su boda fue celebrado no con una fiesta elegante, sino con la inauguración del Centro Esperanza y Diego para Segundas Oportunidades, un campus completo dedicado a proporcionar capacitación laboral, vivienda temporal y servicios de salud mental para personas en transición. El día de la inauguración, cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo se reunieron para celebrar. Había empleados actuales y anteriores, beneficiarios de la fundación, otros empresarios que habían adoptado modelos similares y funcionarios de gobierno que habían venido a estudiar su programa. Pero para Esperanza, el momento más significativo vino cuando una mujer joven se acercó a ella al final del evento. Señora Mendoza, dijo la joven, quería agradecerle. Hace 3 años yo era una madre adolescente sin educación, sin trabajo, sin esperanza. Su programa no solo me dio un trabajo, me dio una carrera, una identidad, un futuro. Acabo de graduarme de la universidad con una beca que su fundación me proporcionó. Y el próximo mes comenzaré mi propio negocio. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. ¿Cómo te llamas? Sofía, dijo la joven. Mi hija se llama Esperanza, por usted. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los últimos platos hubieran sido lavados, Esperanza y Diego caminaron lentamente por los jardines de su casa. Era la misma ruta que habían caminado tantas veces durante los últimos años. Pero esa noche se sentía diferente. Se sentía como una celebración y una promesa al mismo tiempo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Diego cuando se detuvieron junto a la fuente que le había instalado años atrás. Estoy pensando en esa mujer del callejón, dijo Esperanza, la que encontró un extraño y decidió llevarlo a casa. Me pregunto qué habría pensado si hubiera sabido a dónde la llevaría esa decisión. Probablemente habría corrido en dirección opuesta, dijo Diego con una sonrisa, o tal vez habría corrido más rápido hacia ti, respondió ella. Tal vez en algún nivel ya sabía que estaba encontrando no solo a un hombre, sino una nueva manera de vivir. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el sonido del agua y el viento entre las hojas. Diego, dijo Esperanza finalmente, sí, gracias por perderte de tal manera que pudieras ser encontrado por mí. Gracias por romperte de tal manera que pudiéramos reconstruirnos juntos. Gracias por ser valiente suficiente para imaginar una vida diferente. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí mismo, respondió él. Gracias por amarme lo suficiente para arriesgar todo lo que habías construido. Gracias por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que creas para otros. El viento sopló suavemente, llevando el aroma de jazmín que siempre había perfumado sus momentos más importantes. En la distancia, podían ver las luces del centro que acababan de inaugurar, donde mañana más personas comenzarían sus propios viajes hacia nuevas vidas. Esperanza pensó en todos los caminos que habían tomado para llegar a este momento, los errores, los malentendidos, los años perdidos, las oportunidades casi desperdiciadas, pero también pensó en las lecciones aprendidas, el amor ganado a pulso, y las vidas que habían podido tocar porque habían tenido el coraje de arriesgar sus corazones.
¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le dijo a Diego mientras comenzaron a caminar de regreso hacia la casa. Que esta no es realmente una historia sobre encontrar el amor verdadero. Dijo ella, es una historia sobre encontrar nuestro verdadero propósito. El amor fue lo que hizo posible todo lo demás. Diego se detuvo y la miró con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta belleza. ¿Y cuál crees que es nuestro verdadero propósito? Esperanza miró hacia la casa, que ya no era solo su refugio sino un lugar donde las vidas se transformaban regularmente. Miró hacia los jardines, que ya no eran solo hermosos sino que servían como metáfora viviente de que las cosas rotas pueden volver a florecer. Miró hacia el futuro, que ya no era algo que tenía que controlar sino algo que podía crear con amor y propósito. Creo que nuestro propósito es demostrar que es posible. Dijo finalmente, que es posible sanar de traumas profundos, que es posible perdonar errores del pasado, que es posible construir algo hermoso a partir de fragmentos rotos, que es posible usar el privilegio para servir en lugar de solo acumular, que es posible amar sin miedo. ¿Y crees que lo hemos logrado? Esperanza sonrió, sintiendo una paz que había tardado toda una vida en encontrar. Creo que lo estamos logrando cada día, y creo que seguiremos lográndolo cada día por el resto de nuestras vidas. Entraron a la casa, tomados de la mano, dejando atrás el jardín que había sido testigo de su historia de amor, pérdida, reencuentro y propósito. En unas pocas horas, el sol saldría en un nuevo día lleno de nuevas oportunidades para crecer, para servir, para amar. Y mientras se preparaban para dormir, Esperanza pensó por última vez en la mujer que había sido 5 años atrás, exitosa pero vacía, rica pero pobre en las cosas que realmente importaban. Poderosa pero aterrorizada de ser vulnerable. Esa mujer había encontrado a un extraño en un callejón y había tomado la decisión más arriesgada de su vida. Y esa decisión había llevado a esta vida extraordinaria llena de amor, propósito y el tipo de éxito que no se puede medir en estados financieros. Mientras la nieve continuaba cayendo suavemente sobre los jardines que habían plantado juntos, Esperanza y Diego se quedaron dormidos, sabiendo que habían encontrado no solo el amor verdadero, sino la verdadera manera de vivir.